Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sergio Camacho Castañeda, coordinador del Centro de Capacitación CARSO en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Consejos prácticos para una instalación eléctrica segura en casa, la cual será expuesta por la ingeniera María del Carmen Martínez Camacho. Al final de la presentación daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos coloquen su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga, en la sección de preguntas y respuestas, y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra a la ingeniera Mari Carmen. Adelante, Mari. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan a esta plática del día de hoy de consejos prácticos para que podamos tener una instalación eléctrica segura en casa. Sin más, pues nuevamente sean bienvenidos y vamos a empezar. Fíjense que la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas data del año de 1994, cuando entra en vigencia una vez que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y el objetivo principal de esta norma es tener inscrito en ella las especificaciones y lineamientos que deben de cumplir las instalaciones eléctricas para poder dar seguridad a las personas y a sus propiedades en lo que refiere a la protección contra descargas eléctricas, choques térmicos, sobrecorrientes, etc. De tal forma que hay que dar cumplimiento a todos los artículos que marca esta norma y por lo tanto hay que acercarnos a ella para saber exactamente cuáles son las especificaciones y sobre todo cuál es su alcance para que podamos tener precisamente una instalación que, aparte de ser útil y que pueda potenciar todos los recursos que nosotros estamos solventando, desde luego que sea segura. Bueno, pues dentro de esta misma norma oficial mexicana tenemos el artículo 110.2, que nos dice que los productos que se van a destinar para una instalación eléctrica deben de cumplir con las normas oficiales mexicanas. Esto es porque precisamente aparte de la Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas hay normas de fabricante. Entonces ellos están obligados a cumplir con estas normas. A falta de ellas, cumplir las NMX, y en caso de que no cumplan o que no exista más bien la normatividad ni la oficial mexicana ni la NMX, bueno, pues habría que cumplir especificaciones internacionales, todo esto para que el usuario y quien está dando el servicio pues puedan garantizar el mejor servicio de estos productos. Por otro lado, cabe mencionar, y que es sumamente importante, resaltar que la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 40 nos habla de que corresponde al usuario final realizar a su costa y bajo su responsabilidad las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica. Estas tienen que cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas. Entonces, al estar esto ya enmarcado en una ley, pues todavía da mayor obligatoriedad al usuario a estar al pendiente de qué es lo que está ocurriendo con su instalación eléctrica. Y todo esto para evitar, me voy a regresar, que tengamos a partir de una instalación que no está siendo eficiente, que no está cumpliendo con la normatividad y que, como podemos ver aquí en todos estos gráficos, pues que fue hecha pues nada más con la intención de que cuando yo aplique un botón quizás se encienda, pero eso no quiere decir que nos vaya a brindar seguridad, y lo que nosotros queremos evitar es justamente llegar a tener
un incendio, provocado desde luego por la energía cinética de los electrones al estar cambiando de órbitas. Bueno, es importante que nosotros revisemos cuáles son las componentes que tiene nuestra instalación eléctrica para ir viendo precisamente, permítanme aquí activar el láser. Ok, una vez que CFE ya nos entregó la acometida, entonces tenemos el medidor, y si estamos hablando de una instalación, más bien de un servicio nuevo, CFE nos solicita que a pie de este medidor se ponga el sistema de puesta a tierra, de tal forma que si yo pedí un sistema monofásico, por este lado a mi CFE me entrega fase y neutro, y al salir del medidor tenemos que llevar 3 conductores, es decir, el de fase, el neutro y la tierra. También aquí es muy importante, y lo podemos ver aquí en este nodo que se forma, que ahí ya estamos haciendo el puente de unión, que es tanto se pide en la norma como en las notas que trae CFE para cumplimiento, y que nos puedan, para el cumplimiento de la puesta de la mufa y del socket y todo esto, entre ellos nos piden justamente que tengamos un puente de unión entre el neutro y la tierra. Este puente que se lleva a cabo en este punto particularmente tiene la intención de que al haber una falla a tierra, indistintamente se operen las protecciones como si se tratara de un cortocircuito. Bueno, entonces salimos del medidor ya con estos 3 conductores, y como pueden ver a lo largo de toda la instalación eléctrica, estos 3 se van acompañando. Bueno, una vez que pasamos el interruptor principal, y aquí nada más haciendo mención que el equipo de acometida es el que está formado entre el medidor, obviamente los conductores, el interruptor principal y la puesta a tierra. Todo ello es el equipo de acometida. Y los conductores que me permiten llevar a cabo la interconexión entre el interruptor principal y el centro de carga, pues es lo que conocemos como circuito alimentadores. En este caso son estos que tenemos aquí entre el interruptor principal y el centro de carga. Y los conductores que salen del centro de carga y que van a llegar hacia las diferentes salidas donde voy a tener la conexión de mis equipos de utilización son los conocidos como circuitos derivados. Es importante destacar que este puente de unión entre el neutro y la tierra solamente se lleva a cabo en una única ocasión. Si lo llevamos en el medidor, como pueden ver, ya nunca más se vuelven a juntar. Como parte, desde luego, de el funcionamiento de nuestra instalación eléctrica está el servicio que nos da aquí en México Comisión Federal de Electricidad. Y es importante que nosotros conozcamos que existe un esquema tarifario que desde luego está tasado por CFE, y que para el caso residencial van desde las tarifas domésticas 1, 1A, 1B, 1C, etcétera, hasta llegar a 1F. ¿De qué depende que se nos otorgue cualquiera de estas tarifas? Depende de la región del país en la cual nos encontremos. En particular, en lo que refiere a la Ciudad de México y área metropolitana, la tarifa que se otorga es la tarifa 1. Y esto es porque las temperaturas que se tienen en verano no son tan altas como lo que se podría tener hacia el norte del país, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, que llegan a alcanzar temperaturas incluso por encima de los 40 grados centígrados. Para esas condiciones pues ya se requiere tener aire acondicionado, y si no se tuviera, pues por lo menos ventiladores que ayuden a mitigar el calor. Entonces, por eso es que se tienen todas estas tarifas. A partir de la 1A están amarradas a la temperatura media mínima que se tiene, y entonces en función de eso es la tarifa que se dará. Por otro lado, también existe la tarifa conocida regularmente como DAC, que es la doméstica de alto consumo. Aquí hay que tener particular atención
precisamente con nuestra instalación eléctrica, porque CFE cobra la tarifa más cara en DAC. Precisamente vamos a ahondar un poquito en dos tarifas. En la tarifa 1, que es la que se tiene aquí en el centro de la ciudad, Ciudad de México y área metropolitana. Y vamos a ver que esta tarifa en el mes de septiembre de este año es la siguiente. Es importante también que nosotros sepamos que CFE divide este uso tarifario en tres tarifas, lo que corresponde al consumo básico, que mensualmente nos permite hasta 75 kilowatt hora, lo cual significa que bimestralmente, que es como hace CFE, el cobro nos estaría dando hasta 150 kilowatts. Es decir, si yo estoy dentro de esos primeros 150 kilowatts, cada uno de ellos costará .847 pesos. En el caso de que pasemos al consumo intermedio, que es a partir del 151 y hasta el 280, estaríamos hablando de la tarifa de consumo intermedio, cuyo costo por cada kilowatt es de $1.022. Y en el caso del excedente, que es a partir del 281 y hasta 500 kilowatts, estamos hablando de 2.997. Es decir, habría que revisar entonces cuál es el total de kilowatts hora que CFE nos está contabilizando por bimestre, pues para poder sacar la cuenta de esto. Obviamente masiva y más en algunos casos, por ejemplo en el Estado de México regularmente cobran el DAP, que es el derecho al alumbrado público, pero habría que ver puntualmente cada uno de los recibos. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y que el límite que pone CFE para esta tarifa por bimestre es de 500 kilowatts, de tal forma que al año se pueden consumir máximo 3.000 kilowatts hora. Si nosotros sobrepasamos esto en el año móvil, entonces CFE inmediatamente mandaría al usuario a la tarifa DAC. La cuestión con la tarifa DAC es que ya no existe el subsidio por parte de CFE, y entonces vamos a pensar nuevamente, estamos en el central, que se tendrían que pagar 4 pesos con 547 por cada uno de los kilowatts. Entonces es importante que nosotros, incluso hasta por una conveniencia económica, que claro, habría que priorizar sin duda alguna la seguridad, pero también por una cuestión en nuestro bolsillo, es importantísimo revisar que nosotros tengamos una instalación que por un lado nos dé todo el confort que nosotros requerimos, pero que no nos cueste tan caro. Referente precisamente también todavía al tema de CFE y las acometidas, es importante saber que CFE nos puede dar una acometida tanto aérea como subterránea. En el caso de la aérea es cuando se tienen los postes y sobre ellos los transformadores de CFE, y para eso es que nos pide tener dentro de la preparación una mufa para que por ahí puedan entrar precisamente los cables de acometida y hacerlos llegar hasta donde está el medidor. También es importante aquí destacar que esta mufa CFE la pide a 4.8 metros con respecto del nivel del piso terminado, y esto es porque como podríamos estar en avenidas importantes donde quizás haya transporte público o el metrobús o bus and trailers o trolebuses, etcétera, pues para que este transporte pueda librar sin ningún problema estos este 4.8 que nos pide CFE. En el caso de la acometida subterránea no hay esta mufa y llega por la parte del subsuelo justamente la acometida. En el caso de la Ciudad de México, todo el primer cuadro de la Ciudad de México, es decir, todo el centro histórico, está justamente con acometida subterránea, porque sabemos que es un centro político, cultural, económico. Entonces hay muchísimo movimiento ahí, y por eso es que se toma la decisión de que la entrega sea
subterráneas. Es un ejemplo, habrá otros lugares donde también lo sea. Y para ambos casos hay que consultar precisamente CFE, que es lo que nos marca para poder tener la preparación y que nos brinden el servicio. Lo que sin lugar a dudas CFE en uno u otro caso nos pedirá es que tengamos el sistema de puesta a tierra, como es aquí en este caso, a pie del medidor. De tal forma que en este caso tenemos un electrodo de varilla que debe de tener 244 al menos de profundidad en contacto directo con la tierra, y a través de un conductor pues hacemos el contacto con nuestro medidor. Y esto es en el caso, al menos disculpen lo reiterativo de la Ciudad de México, pero es el caso que conozco más de primera mano. En este caso también recordar que para el año 2009 todavía Luz y Fuerza era quien daba el servicio de energía eléctrica, y ellos no pedían tener el sistema de puesta a tierra a pie del medidor. Por lo tanto, el usuario tenía que pensar en tener su sistema quizás en otro lado, que fuera parte del equipo de acometida como lo marca la norma, de tal forma que este puente de unión y el sistema de puesta a tierra puede quedar en el interruptor principal. También aquí cabe resaltar, aquí podemos ver, por ejemplo, que del medidor traemos la fase y el neutro de acuerdo al código de colores, y en este punto, en el interruptor de seguridad, es donde hacemos el puente de unión entre la tierra y el neutro. Y también importantísimo hacer notar que el neutro no se protege. No hace falta llevar a cabo esta protección. Si nosotros analizamos un segundo cómo está la conexión, pues podremos darnos cuenta que esta protección la tenemos en serie. Si nosotros recordamos los sistemas puestos en serie, nos vendrá a la mente inmediatamente que la corriente es la misma para cada uno de los elementos que conforman ese circuito en serie, de tal forma que nuestra protección está como vigía de esa corriente para que en caso de alguna falla, esta se active inmediatamente. Al abrirse un sistema que está colocado, un circuito que está conectado en serie, pues deja de haber flujo de corriente. Entonces, por eso no hace falta que el neutro esté protegido, y es una práctica mal hecha, pero que aparte nos puede traer ciertas consecuencias de seguridad, porque en un alto porcentaje las casas o los domicilios pues están con los dos fusibles, tanto para la fase como para el neutro. En caso de que el neutro fuera el que se abriera, significaría que el de acá sigue pasando el mayor potencial. Si por ahí tenemos algún equipo que esté accidentalmente a tierra, entonces como en corriente siempre vamos de mayor potencial a menor, pues va a seguir un flujo de esta corriente poniendo en peligro a las personas, pensando que ya no, que al estar abierto el fusible del neutro, pues ya dejó de haber un paso de corriente. Sin embargo, no es así. Por eso es que se le pone a la fase, que es el de mayor potencial, también para darle seguridad al usuario. Bueno, y dentro del interruptor de seguridad, sabemos que su simbología es la que tenemos acá del lado izquierdo, y podemos tener desde una y hasta 3 fases. El que tenemos aquí en la imagen es para 3 fases, y aquí tenemos un caso en el cual no necesariamente el puente de unión se está llevando acá, sino es para un servicio nuevo donde se pone a pie del medidor, de tal forma que en el interruptor de seguridad pasan ya sin hacer contacto eléctrico la tierra y el neutro. Bueno, yo creo que el que siempre tenemos que tener en una instalación eléctrica es el conductor eléctrico, en forma muy básica. Sabemos que el conductor eléctrico, por un lado, está constituido por lo que es el aislamiento, y por otro lado el conductor eléctrico, que precisamente en base al artículo 110.5 de la norma
nos dice que este conductor tiene que ser de cobre, a menos que la propia norma permita algo diferente, y si fuera el caso de ocupar otro conductor que no fuera cobre, hay que hacer los ajustes necesarios en base al artículo 310.15 de la misma norma. En lo que refiere a Condumex, se tiene la propuesta del conductor Pinanel 21 Roche, es el conductor, es la marca Elite en baja tensión para Condumex, y lo es por las siguientes razones. Sabemos que es un conductor termoplástico que aguanta tanto estar en calor como en humedad, y es de baja emisión de humos tóxicos, y en forma normal funciona hasta en 90 grados centígrados. Está diseñado para 600 volts, y fíjense bien esto que tiene acá el marcaje de CT y SR. No todos los conductores lo tienen. Si yo quisiera que este conductor se pusiera en soporte tipo charola, tengo que buscar que tenga este marcaje, el de CT. Y esto es porque tiene que pasar la prueba francesa de flama para poder tener esta designación. Por otro lado, también de acuerdo a lo que marca la norma, si yo quiero ocupar soporte tipo charola, sería para conductores a partir del calibre 4. Por otro lado, el marcaje SR nos indica que este conductor se puede poner directamente expuesto a los rayos solares y no va a sufrir ninguna degradación ni va a perder la vida útil en menos tiempo. Para eso trae precisamente este marcaje, en tanto que el aislamiento está con un tratamiento especial para que pueda ser puesto de esta manera. Por otro lado, también cumple con la directiva Roche, lo cual nos permite que se tenga una emisión mínima de humos densos y oscuros que sean tóxicos. Y también en este caso hay que recordar que la baja emisión de humos y no propagadores de humo nos va a permitir que si lamentablemente alguien se encuentra dentro de un recinto que ya está ardiendo, pues dé la oportunidad de que puedan salir con vida. Hay que recordar que cuando pasan estos lamentables acontecimientos, por lo que pierden la vida primordialmente las personas es por la inhalación que se tiene precisamente de humos tóxicos. Entonces estos están diseñados para que en caso de que hubiese algún incendio, bueno, la emisión fuera la menor. Y desde luego también pensando en el ambiente. Cumple con las especificaciones de la NMXJ, de CFE, y desde luego tienen las certificaciones de ISO. Muy bien, es importante que nosotros también identifiquemos los conductores. Esto es por darle orden a la instalación. Si nosotros estamos procurando tener seguridad en ella, porque es el lineamiento principal de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, pues también es importante que nosotros tengamos un orden dentro de cómo se lleva a cabo la instalación eléctrica, y para eso es que se tienen que identificar con un código de colores los conductores que conforman mi instalación eléctrica, de tal forma que en el artículo 204 de la NOM nos marca que precisamente el conductor neutro tiene que estar identificado con un aislante que sea blanco o gris claro. En el caso del conductor para la puesta a tierra, estamos hablando de un aislamiento que sea en verde o un verde con franjas amarillas, o incluso puede ir desnudo, y eso lo podemos checar en el artículo 250 de la norma. Finalmente, para los conductores de fase, o como comúnmente se les conoce en el argot también como vivo, pueden ir de cualquier color que no sean los que ya tenemos anteriormente especificados tanto para neutro como para tierra física. Los que regularmente se emplean son precisamente azul, rojo y negro, son los que nosotros vamos a encontrar en el mercado.
Para que nosotros podamos hacer una buena selección de estos conductores es indispensable recurrir a la tabla 310.15b16 de la norma. Y aquí hay algo que me gustaría mucho resaltar con ustedes. Estamos hablando de conductores hasta 2000 volts para una temperatura de operación del aislamiento desde 60 y hasta 90 grados centígrados en condiciones normales, desde luego, de operación. Y aquí es importante notar no más de 3 conductores portadores de corriente. ¿Cuáles son los conductores portadores de corriente o conductores activos? Pues desde luego hablamos de la fase y del neutro. Y basados en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Esto es, si yo en una instalación, en alguna de las tuberías, llevo más de 3 conductores activos o portadores de corriente, ya no puedo ocupar estos valores así tal cual. Tendría que ocupar los factores de agrupamiento. Y en el caso de que la temperatura a la cual van a estar sometidos dichos conductores no fuera de 30 grados centígrados, pues desde luego tendríamos que ocupar los conductores, el factor de temperatura para poder hacer el ajuste que sea necesario a estos valores que tenemos aquí. Ahora bien, si nosotros analizamos con detenimiento la tabla, veremos que en esta parte solamente tenemos la parte que corresponde al cobre, y esto es porque ya lo habíamos visto en la parte anterior, artículo 110.5 de la norma, conductor de cobre. Bueno, pero aquí tenemos 3 columnas de 60, 75 y 90 grados. Quizás entonces nuestra pregunta ahora sería, bueno, ya reduje mis posibilidades únicamente a cobre. Ahora, ¿cómo hago para hacer la selección en tanto que tengo 3 diferentes vertientes en cuanto a la temperatura de operación del aislamiento? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente para poder definir. El artículo 110.14c de la norma nos habla que las limitaciones que se tienen por temperaturas. Y nos dice que si la temperatura nominal de operación del conductor asociada con su ampacidad debe seleccionarse y coordinarse de forma que no exceda la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. Para eso permítanme referirme aquí a esta imagen que acabo de colocar. Nosotros precisamente los conductores eléctricos los tenemos para llevar a cabo la interconexión en toda mi instalación eléctrica, lo que significa que yo tengo diferentes dispositivos interconectados a través de los conductores eléctricos. Aquí me permití colocar un contacto dúplex. Y aquí tengo las diferentes terminales del contacto, que dicho sea de paso, tenemos el orificio más pequeño para la fase, el más largo para el neutro y el semicircular para la tierra. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos que este tipo de terminales no necesariamente son cobre por costos de los productos en general. Pueden ser aleaciones de cobre, pueden ser cobre estañado también. Entonces, aquí lo que la norma nos está previniendo es de las limitaciones por temperatura. Vamos a ver más adelante una tabla en la cual quizás nos quede más clara esta parte. Pero en el inciso A del 110.14c de la norma nos habla de que si yo tengo terminales de mis equipos que son de 100 amperes o menos, entonces tendríamos que ocupar conductores del 14AWG al 1AWG con temperatura de operación del aislamiento de 60 grados centígrados. Es decir, si la carga que yo voy a tener conectada no supera los 100 amperes, con que yo me voy a regresar aquí a la tabla un momentito, seleccione los valores que están aquí y haga los ajustes si es que son pertinentes por temperatura y por agrupamiento. Estaremos entonces haciendo una buena selección de mi conductor eléctrico. Para cargas que superan los 100 amperes y que llegan hasta 800, podríamos tomar la tabla de la columna, perdón, de 75 grados, y si tenemos arriba de 800 sería la columna de 90 grados. Ahora bien, veamos lo siguiente, por favor.
Tenemos aquí una tabla en la cual estamos haciendo una comparación de diferentes metales con diferentes características tanto térmicas como eléctricas. Fíjense bien, el aluminio tiene un punto de fusión en grados centígrados de 660.1, el cobre 1083.4 y el estaño lo tome en cuenta por lo que hablábamos, porque muchas veces las terminales de los dispositivos podrían estar estañadas. Su punto de fusión está en 231.9. Aquí ya tenemos una limitación importantísima con respecto al cobre. Por otro lado, fíjense en la conductividad térmica que tenemos, y esto varía o lo podemos tomar en un rango desde 0 y hasta 100 grados centígrados. En el caso del aluminio son 238, en el caso del cobre son 397, y para el caso del estaño 73.2. Nuevamente tiene muchas limitaciones aquí térmicas el estaño. Y la resistividad en microohms por centímetro cuadrado a 20 grados centígrados es la siguiente. Para aluminio 2.67, o sea, tiene mayor resistividad el aluminio que el cobre solamente tiene 1.694, y en el caso del estaño 12.6, que sería el que presenta pues la mayor resistividad de todos estos. Y por último, el coeficiente de temperatura de resistividad, en el caso del aluminio 4.5, igual este también es para el rango de 0 a 100 grados centígrados, aluminio 4.5, cobre 4.3 y estaño 4.6. Ahora bien, nosotros sabemos que el coeficiente de temperatura de resistencia eléctrica varía, desde luego, o sea, sabemos de antemano que la resistencia varía con la temperatura. Por otro lado, si nosotros recordamos la primera, si nosotros recordamos la ley de Joule, sabemos que mientras más corriente pasa a través de un conductor eléctrico, la temperatura va de la mano con él, es decir, sube la corriente, por lo tanto también sube la temperatura. Y aquí hay una fórmula para que nosotros pudiéramos determinar qué tanto ha variado la resistencia. Lo que nosotros sabemos es que esta resistencia, sin lugar a dudas, va a subir conforme suba la temperatura. Y bueno, aquí están los diferentes, o sea, la temperatura la resistencia para una temperatura 2 es igual a la resistencia en la temperatura 1, que regularmente se acostumbra a poner a 20 grados, y es esta resistencia por 1 más el coeficiente de temperatura por la diferencia de las temperaturas. Si nosotros lo quisiéramos calcular, pero de antemano sabemos que esta temperatura va a ir a la alza en tanto que, que esta resistencia va a ir a la alza en tanto que la temperatura también vaya a la alza. Siguiendo con el conductor eléctrico, importante también ver que en el artículo 310.106 de la norma nos habla de que el calibre mínimo que se tiene que ocupar para una instalación eléctrica es el calibre 14. Por favor, aquí mucho ojo, porque en algunos lugares que me ha tocado ir a revisar, incluso he encontrado calibre 16, lo cual no es pues algo que esté marcado en la norma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, parte de una buena selección del conductor tiene que ver con que no tengamos una caída de tensión que exceda el 5% que marca la norma. La caída de tensión, ¿qué es? Que tengamos una disminución en el valor de la tensión de entrada en algún punto de nuestra instalación eléctrica, y esto se puede deber precisamente al calibre del conductor, a la longitud propia del circuito o a la corriente que está pasando a través del conductor. Permítanme ejemplificarlo a través de este plano eléctrico, en el cual tenemos una distancia de por lo menos unos 8 metros entre donde tengo el interruptor principal y el centro de carga. Esto es lo que conocemos como
circuito alimentador, y de acá tenemos 3 circuitos derivados, el marcado en azul, el marcado en rojo y el marcado en verde. Y desde luego pues cada uno con sus diferentes cargas conectadas. Entonces, para que yo pueda hacer el cálculo de la caída de tensión, tendríamos que considerar 2 veces la impedancia del conductor por la longitud del circuito puesto en kilómetros, la corriente que está pasando o la corriente máxima de ese circuito entre el voltaje de entrada por 100, y recordar otra vez que la suma entre la caída que yo tenga en el circuito alimentador, particularmente sumada con C1, no supere el 5%, particularmente sumado con la caída de C2 no lo supere, y particularmente sumado con C3 no supere el 5%. En caso de que esto ocurriera, pues habría que proponer de primera instancia un conductor de un área de sección transversal superior para poder solventar ese problema. Ahora bien, parte de la instalación, y lo hemos venido diciendo a través de esta plática, importantísimo es el conductor de puesta a tierra, el cual, aparte de que debe contar con él nuestra instalación eléctrica, debe de estar identificado. Y sabemos que este conductor es el que nos va a permitir que corrientes ajenas al circuito vayan a través de él hacia la tierra misma. Bien, aquí tenemos un ejemplo en el cual se tiene una máquina de luces, una persona haciendo uso de este equipo. Sin embargo, podemos ver aquí que no se cuenta con el conductor de puesta a tierra. ¿Qué es lo que pasa? Si esta máquina está teniendo algún problema, una buena parte de la corriente va a fluir a través del cuerpo para poder regresar precisamente a tierra, lo cual pone desde luego en franco peligro al usuario. Sin embargo, si nosotros ya contamos con una instalación que sí tenga el sistema de puesta a tierra, pero no es solamente que cuente con el conductor, ojo, o sea, aquí tenemos el conductor, pero adicionalmente tenemos que darle un lugar hacia donde drene esa corriente, que es a través del electrodo, y desde luego que esté puesto a tierra. Hay que tener en cuenta que este sistema no debe superar los 25 ohms de resistencia para que sea eficaz. Bueno, para que nosotros podamos hacer la selección, me voy a regresar un poquito de este conductor, tenemos que plantearlo en base a las protecciones, a diferencia de los conductores activos. Entonces, en la tabla 250-122 de la norma tenemos, dependiendo de la protección, qué calibre irá correspondiendo para mi sistema de puesta a tierra. Como parte también de nuestra instalación tenemos lo que son las protecciones, y regularmente estas van en lo que se conoce como el centro de carga. Es importantísimo que nosotros revisemos lo que dice el artículo 210.11 de la norma, en el cual nos habla de los circuitos derivados requeridos en el inciso C para unidades de vivienda, y nos habla que al menos se deben de tener 2 circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños, podrían ser más, al menos uno de 20 amperes para lavadora, al menos uno de 20 amperes para los cuartos de baño. Y esto queda sin efecto si estamos hablando de alguna unidad de vivienda cuyas departamentos o casas tengan una superficie de hasta 60 metros cuadrados. Si no es el caso, hay que cumplir con ellos. Por lo tanto, estamos hablando de al menos tener 5 circuitos derivados en casa. El del alumbrado, más 2 de pequeños aparatos, más el de la lavadora, más el de los cuartos de baño. Y si tenemos algunas cargas que son de alto consumo, como el microondas, como motores, como una secadora, pues cada uno de ellos van en un circuito derivado independiente. También hay que tomarlo en cuenta y hay que revisar si nuestra casa está cumpliendo con esto.
Ahora bien, hablando de lo referente a los receptáculos o lo que conocemos coloquialmente como contactos, vamos a ver rápidamente cuáles existen. Existen los dúplex, que son los normalazos que seguramente tenemos en casa y que no nos dan alguna protección en particular, salvo la que se tiene naturalmente por estar aterrizando el dispositivo. También existen los de tierra aislada o conocidos también como voltaje regulado, que a diferencia de los de acá, tienen en la parte posterior una lámina que cruza totalmente el dispositivo, y esto es para generar lo que se conoce como una jaula de Faraday. La jaula de Faraday lo que permite es aislar frecuencias. Nosotros sabemos que nuestro sistema eléctrico se entrega a 60 Hz y los aparatos que yo suelo conectar acá son como los modems, como la propia computadora, en caso de oficinas los roteadores, que son equipos que trabajan con millones de hertz. Entonces millones de hertz contra 60 sí harían una coalición interesante que nos repercutiría en el tema de comunicaciones. Por eso es que se pone esta jaula de Faraday y que es importante que nosotros estos los ocupemos en casa para nuestros sistemas de cómputo, para el módem y de igual manera para las Smart TV. Existen también otros receptáculos que se conocen como contactos con protección de falla tierra, son de esta naturaleza y de acuerdo al artículo 218 de la norma tienen que estar instalados en baños, en cocheras, en jardines, en donde vayamos a tener en forma general exceso de humedad. Bien, hablando de ello, sabemos que los contactos dúplex de protección de falla tierra y de tensión restringida se conectan de una manera similar, es decir, el orificio más pequeño es para conectar la fase, el más largo es para conectar el neutro y el semicircular es para la tierra. Y aquí, si nuestra caja o chalupa donde vamos a instalarlo es metálica, también tiene que estar aterrizada. Por eso aquí tenemos un nodo en la tierra, ¿no? Para llevar a cabo este doble objetivo. En el caso de los contactos de tierra aislada o de voltaje regulado, pues tenemos lo siguiente. Estos son precisamente de tierra aislada, de tal forma que yo tendría que hacer llegar a ellos un conductor que tenga la tierra aislada, más aparte si mi caja es metálica, la chalupa, pues también llevar aquí la puesta a tierra. Son dos tierras diferentes, ojo con eso, por favor, y esta sí es indispensable que sea aislada para poder darle, digámoslo así, una continuidad a esta jaula de Faraday. En el tema de los apagadores sabemos que en forma general son dispositivos que ayudan a tener el control del encendido y apagado de la iluminación. En el caso de los sencillos, desde un solo punto de la habitación, recinto, pasillo. En el caso de los de 3 vías, desde 2 puntos diferentes de la habitación, recinto, pasillo o en diferentes habitaciones. Estos también son conocidos como apagadores de escalera porque su mayor ocupación lo tienen precisamente en las escaleras. Si estoy en la planta baja y subo al primer piso, pues puedo encender las luces en la planta baja y apagar en el siguiente piso o viceversa. Y las conexiones de estos son de la siguiente manera. Lo que yo tengo aquí son apagadores tipo quincinio. Regularmente el que va en la parte media es a donde debemos hacer llegar la fase y del otro es donde tenemos que sacar nuestra fase controlada o como coloquialmente se le conoce, regreso. En el caso de los apagadores de 3 vías, las dos terminales que van a los lados son para hacer los puentes y la que va al centro es para la fase. Si este va para la fase, su compañero es para la fase controlada. En caso de los contactos polarizados, sabemos que la fase va al orificio más pequeño, el semicircular a la tierra y el neutro para el más grande. Y en el caso de los portalámparas, importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que
La parte de roscada o el casquillo es para el neutro y en la parte media va la fase controlada o regreso. Y aquí pues ya un ejemplo de cómo se tienen que llevar a cabo las conexiones tal cual, como pueden ver en el que tenemos del lado derecho, es decir, en el del alumbrado. La fase viene directamente de mi centro de carga, sacamos el controlado de aquí mismo que llega a la parte media de la lámpara y el neutro es para la parte roscada o casquillo. Y estas tierras que ven aquí no es que estén volando, es que si nosotros tuviéramos una caja metálica tanto para mi contacto como para donde va a ir la lámpara, es indispensable que se aterricen. En el caso de el contacto que tenemos acá, nuevamente cumplimos el conductor de fase al orificio más pequeño, el neutro al más largo. La tierra va aquí y aquí se hace una derivación por la misma razón que platicábamos acá. Es por si tengo una caja metálica, se tiene que aterrizar. Aquí ya no me voy a meter con el de acá porque se repite, pero el de los apagadores de escalera o de 3 vías, fíjense, si yo mando a este primero la fase, del otro saco la fase controlada. Los puentes, como ya lo habíamos comentado, son para los extremos de mis apagadores. El neutro va al casquillo y nuevamente si tuviéramos estos dispositivos en alguna caja metálica es indispensable que estos vayan aterrizados. Y también importante hacer notar que la tierra, tenemos una tierra para cada uno de los circuitos, lo mismo con el neutro, porque por ahí de repente al neutro me lo cercenan y el problema no es que se quede cercenado, sino las condiciones en las cuales va a estar trabajando y la vida útil que le estamos procurando. Rápidamente vamos a ver algunas de las consecuencias que se tienen de una mala instalación eléctrica. Si tengo una selección inadecuada del conductor eléctrico, lo más seguro es que tengamos un conductor más pequeño que la carga que yo le voy a estar conectando. Entonces esto lo que va a traer como consecuencias es precisamente que el aislamiento empiece a fracturarse por estos calentamientos naturales que se puedan llegar a tener, poniendo en riesgo a los usuarios. Una mala conexión en los dispositivos, tanto de alumbrado como fuerza, ahí tendríamos puntos de calentamiento que son innecesarios para mi instalación eléctrica, lo cual repercute tanto en una futura falla tierra, pero también en el bolsillo porque lo contabiliza CFE. Empalmes mal hechos o que estén mal aislados nuevamente nos traen como consecuencia tener calentamientos en el conductor que eventualmente hacen que la vida útil de este se vaya restando. No contar con circuitos derivados de acuerdo a la normatividad, esto es uno de los más comunes que lamentablemente tenemos en casa. Hablábamos hace un momento de que al menos deberíamos de tener 5 sin tomar en cuenta equipos de alto consumo. Mala selección de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Es muy común que si continuamente se está botando la protección, en lugar de hacer una revisión de la instalación eléctrica, lo que se hace es poner una protección de mayor capacidad, lo cual lo único que tenemos en casa es una bomba de tiempo que eventualmente va a llevarnos incluso hasta un incendio. Y el no tener aterrizaje para instalaciones que ya existían también es uno de los más comunes. Es importantísimo que tengamos este sistema de puesta a tierra que vaya acompañado desde luego con su propio conductor para la puesta a tierra, en tanto que nada más es una garantía para salvar la vida y desde luego evitar daños a las propiedades de los usuarios. Voy a omitir este video porque ya veo que tenemos el tiempo encima y mejor me paso a las conclusiones para comentarles que es indispensable que nuestra instalación eléctrica cumpla con los requerimientos de la norma oficial mexicana vigente, la cual obviamente nos va a llevar a salvaguardar la vida de los usuarios y a que los costos tanto de mantenimiento como de operación de nuestra instalación se mantengan en índices pues que sean reales, ¿no? Por otro lado, es importantísimo que la selección de los
productos eléctricos estén garantizados, o ya sea por ANSE o ya sea por la NOM, de acuerdo a lo que ya vimos en esta plática, para, por un lado, tener una vida útil mucho más larga, pero sobre todo para tener la seguridad de los usuarios de la instalación eléctrica. Les agradezco muchísimo su participación para esta plática y quedo a sus órdenes, Serge, por si alguien tuviera alguna duda, con todo gusto. Muchas gracias, Mari, por tu valiosa exposición. Tenemos aquí un par de preguntas. La primera nos dice Jorge Emanuel: tengo entendido que por norma el calibre de cable mínimo es el 14. Solo en lámparas y en contactos es del 12, ¿es correcto? No, para que yo, mira, lo que es correcto es lo primero, de acuerdo a como lo vimos aquí en el artículo 310.106 de la norma, nos marca un calibre mínimo del 14, efectivamente. Ahora bien, si es 14 el que yo voy a poner tanto en alumbrado como en contactos, depende de la carga, básicamente, depende de la carga y depende de las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo la instalación. Tenemos que ver factores de temperatura, factores de agrupamiento e incluso longitudes del circuito para garantizar que no haya caída de tensión. Entonces es muy aventurado decir ponle calibre 14 al alumbrado, ponle calibre 12 a los contactos. Más bien hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo para poder determinar el calibre adecuado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Fernando Ayala. ¿Qué pasaría si se conecta en un contacto la fase en el neutro y el neutro en la fase? Operativamente tendríamos ahí nuestro voltaje a disposición, nada más que hay una situación de varios años a la fecha. Los fabricantes de los diferentes equipos de utilización también ya traen polarizada la clavija. Entonces, si tú lo pones al revés, lo más seguro es que cuando conectes estés poniendo en daño el equipo, ¿no? Por otro lado, la restricción que se tiene en la norma referente a que el neutro vaya en el... A ver, voy a hacer aquí el dibujito porque creo que hay pocas preguntas, entonces sí nos da tiempo de una explicación un poquito más. Ok, si yo tengo aquí mi... Ay, perdónenme el dibujo. Creo que los niños del kinder lo hubieran hecho un poquito mejor. Bueno, ok. Son los nervios de principiante, disculpen. Ok, el orificio más largo es para el neutro porque es el que convencionalmente tiene el menor potencial. En casa es común, o bueno, no en todas las casas, pero si en casa tenemos niños, y los niños pequeños son muy curiosos, entonces de repente andan averiguando el mundo a través de sus manos y a través de todo lo que se encuentran. Es mucho más fácil introducir, por ejemplo, aquí un lápiz, una pluma o algo metálico que en la parte de acá. Si aquí llegaran a introducir algo como es el de menor potencial, no les pasa nada. El problema es si lo ponen acá, donde va la fase, podrían recibir una descarga si están con otra parte de su cuerpo haciendo contacto, ¿no? Porque ahí se genera una diferencia de potencial. Lo que él me dice es que se ponen al revés, la fase acá, que eso no es lo que marca la norma por principio de cuentas, pero esto es lo que él me está diciendo. Si un pequeño mete aquí alguna parte metálica, seguramente le va a dar una descarga. Por eso es que la norma marca que el neutro es al orificio más grande del contacto. Eso es lo que pasa en... Ok, muy bien, Mari. Tenemos aquí otra pregunta de Juan Pablo Martínez Silva. Dice, ¿cuántos grados centígrados soporta el cable que viene de CFE al medidor? ¿Cuál es la diferencia entre el cable de uso común entre el dúplex, además de la forma que tienen estos? A ver, el de CFE es de 90 grados centígrados también, porque son de baja tensión, entonces no tiene mayor tema.
Aquí la cuestión es, para diseño, cuál es la temperatura que nosotros vamos a seleccionar. En el tema específicamente aquí de CFE, el coaxial concéntrico también es para 90 grados centígrados. En el caso del dúplex, no sé si me pudiera repetir la información, por favor. Sí, dice, ¿cuál es la diferencia entre el cable de uso común y el dúplex, además de la forma que tienen estos? O sea, la diferencia Ok. tanto en aplicación y su forma física. Sí, claro, mira, el dúplex, hablando aparte de la forma, que vienen dos conductores con dentro, llamémoslo así, de un mismo aislamiento. En el caso de los otros, vienen en forma individual. ¿Cuál es la diferencia? Pues las temperaturas que aguantarían. En el caso del dúplex también voy a tratar de hacer el dibujo. Ya vieron que no soy muy buena dibujando, pero bueno, ojalá que le quede claro. El dúplex lo que tenemos es en un mismo empaque dos conductores, el que se ocupa para la fase y el que se ocupa para el neutro. De tal forma que el calentamiento que se tiene aquí, pues lógicamente va por dos. En un conductor monoconductor tenemos lo siguiente: un solo conductor para un solo aislamiento. Entonces aquí el calentamiento que tiene es inferior con respecto al de acá. Hay que recordar que la ley de Joule nos dice que si la corriente aumenta, aumenta la temperatura. Entonces en ambos casos se cumple lo mismo, solamente que como aquí llevamos fase y neutro, y técnicamente fase y neutro llevan la misma corriente, pues estaría teniendo un calentamiento al doble a comparación del monoconductor. Ok, muy bien, Mari. Tenemos aquí otra pregunta de Iván Ramírez y nos dice, ¿es obligatorio poner un interruptor de seguridad antes del centro de carga? Es deseable que se tenga, porque este sería en caso, digamos, de que haya alguna situación de emergencia tipo, digo, toco madera, pero en la Ciudad de México es un poco quizás más común el tema de temblores y este tipo de emergencias. Entonces sí es recomendable tenerlo, porque nada más bajo ahí la palanca principal y ya dejo sin energía eléctrica. Recuerden que cuando hay este tipo de emergencias, como no sabemos qué pasa con la tubería, sobre todo si tenemos subterránea de gas, es conveniente bajar el interruptor para evitar algún chispazo que se pueda mal combinar con el tema del gas. Entonces es recomendable. Ok, muy bien. Aquí nos dice Jorge López, ¿cuál es el calibre que correspondería a la tierra física? ¿Qué calibre es para tierra física? Me voy a regresar un poquito para que lo veamos, porque depende, nuevamente insisto, de cuál es la protección. Ahora, si él se está refiriendo a la... A ver, aquí tengo ya la tabla de los 150-122 de la norma. Nuevamente reitero, dependiendo de mi protección, si yo tengo una protección de 15 amperes, tendría que tener un calibre 14. Si tengo una protección de 20, sería de 12, 60 de 10 y así sucesivamente. Esto es para la tierra que es a partir de del interruptor principal y para mis circuitos derivados. Ahora bien, si él se refiere a la tierra que tiene que ir acompañando al sistema de puesta a tierra, de acuerdo a la tabla 250-66 de la norma, el mínimo es calibre 8 si va en cobre o 6 si va en aluminio. Desde luego que hay que preferenciar el cobre. Ajá. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias a la ingeniera María del Carmen Martínez Camacho por su valiosa ponencia. Si no ha dado tiempo de contestar sus preguntas, les pedimos las hagan llegar al correo que aparece en la diapositiva. Asimismo, a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que la ponencia se subirá al canal de YouTube de la página de Condumex, de YouTube Condumex, del cual les pondré la liga en el chat.
Finalmente les pido que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que colocaré en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación CARSO, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones futuras que tendremos durante los próximos meses. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Mari. Gracias a todos. Buena tarde.